¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver, como parte del dilema del espacio, lo que constituyen activos de largo plazo. El objetivo de este capítulo es identificar el mejor aprovechamiento de la maquinaria, los equipos y del resto de componentes de alta duración productiva de un negocio. Como hemos platicado en sesiones anteriores, el tema de la optimización del espacio requiere de la combinación adecuada de los cuatro cuadrantes en los cuales vamos a realizar erogaciones intertemporales. Hemos platicado ya del tema de las instalaciones, de los recursos iniciales que incluye a las materias primas y o servicios primarios. Lo que ahora nos tocaría hablar es sobre el tercer cuadrante, que es la maquinaria y los equipos, considerando que estamos tratando el área de producción. En esa vertiente, la optimización del espacio debe, de alguna forma, considerar que las erogaciones intertemporales, en este caso del área de producción, tiene que velar por todos los elementos que de alguna manera van a ser integrados para la generación de aquellos bienes o servicios que vamos a ofrecer en el mercado. No solamente se trata de buscar el menor costo posible, sino que la combinación de todos estos componentes de alguna manera genere la mayor eficiencia posible, la mayor efectividad de las personas que estén involucradas en el proyecto y de esa manera tener una visión completa de lo que podría llegar este proyecto en un horizonte de 5, 10 o más años, dependiendo de los objetivos que se persigan. En este sentido, el, el cuadrante que vamos a tratar el día de hoy alude a un concepto más agregado que, de acuerdo a lo que podríamos considerar como activos y, en este caso, a largo plazo, van a estar en completa coordinación o combinación con los recursos iniciales previamente tratados en la sesión anterior y que esta combinación va a dar como resultado un proceso productivo en el cual la transformación de los recursos iniciales va a dar como resultado los bienes o servicios que son la parte fundamental de la creación de este negocio y que pueden sumarse subproductos, como lo hemos platicado, derivado de que en el proceso productivo se pueden generar algunos volúmenes de producción con cierto defecto, con cierto detalle, que pueden ser también ofrecidos en mercado haciendo dicha aclaración o la forma en que se van generando, por ejemplo, desperdicios o mermas que puedan tener un valor económico en otro tipo de mercados, pues también pueden de alguna manera crearse subproductos para estos y en un caso final, pues también los residuos que de acuerdo a un programa de sustentabilidad se procuraría que estos tuvieran la menor afectación al medio ambiente. De acuerdo a la norma de información financiera B6, nosotros podríamos definir los activos de largo plazo como aquellos componentes que tienen la capacidad de insertarse a un proyecto o a un negocio con el objeto de facilitar los tiempos, los movimientos para la generación de nuevos bienes o servicios. La característica de estos activos es de que deben generar beneficios futuros de acuerdo a los recursos que se tienen en el momento en que se va a llevar a cabo el proceso productivo y que por lo general el uso o el empleo o el manejo de estos activos tenderá
hacer por un plazo mayor a un año y por lógica la recuperación de los mismos va a ir en ese orden. Entonces, los activos pueden clasificarse en dos categorías. La primera que son los activos tangibles y la segunda categoría en activos intangibles. Los activos tangibles tienen la característica de tener una sustancia física que los hace identificables y que de alguna manera al combinarse entre sí, junto con el personal, junto con los recursos iniciales, van a facilitar el proceso de transformación y en este caso la generación de los bienes o servicios representativos del proyecto. Entre los activos tangibles podemos encontrar la maquinaria en un esquema altamente especializado, es decir, que es un activo que va relacionado a la actividad neurálgica del negocio y como tal es el que se va a asociar con el personal adecuado, capacitado y que va a integrar los recursos iniciales para llevar a cabo el proceso productivo. Después vamos a encontrar lo que es el equipo. Aquí el equipo también puede ser auxiliar a la maquinaria representativa según el tipo de negocio que nosotros estemos tratando. Podemos encontrar equipo de transporte, el equipo de cómputo, entre otros elementos que van asociados al área de producción. También vamos a encontrar todo tipo de herramientas que de alguna manera faciliten al personal el desarrollo de sus actividades con un alto grado de efectividad y que van en correlación a las especificaciones que nosotros encontremos respecto a la maquinaria y el equipo involucrado. Otro elemento que vamos a encontrar aquí es el mobiliario, que es de alguna manera todos aquellos elementos que van a facilitar, pues de alguna manera la colocación de papelería, la colocación de los productos, subproductos, las materias primas, el mobiliario que va a permitir el soporte, la supervisión de los procesos productivos, entre muchas otras cuestiones. Ejemplos muy prácticos podríamos hablar desde lo que es un escritorio, una mesa, las sillas, entre otros elementos. Por otro lado, tenemos los activos intangibles, que son aquellos que no guardan una sustancia física y que tienen la facultad de que con el paso del tiempo generar los beneficios futuros a sabiendas de que se ha incurrido en un costo o en una erogación determinada. Los intangibles también tienen la ventaja de que si son gestionados adecuadamente, pueden generar un valor de mercado superior al que en términos contables podríamos haber considerado y que de alguna manera esto puede darle al proyecto o al negocio una ponderación de valor en el mercado superior al que nosotros podríamos haber concebido inclusive en la estructura de planeación del proyecto. Esto se debe fundamentalmente al grado de identidad que pueda tener el negocio con la sociedad, lo que la sociedad puede imprimir en términos de fidelización, de ahí que nosotros hemos hablado continuamente sobre el tema de la gestión de marca y que estos intangibles, si llegan a ser eh, desarrollados o innovados a través del tiempo y que resulte exitoso para la empresa en el sentido de generar beneficios futuros, en el sentido de permitir ahorro de costos o disminución de costos, pues de alguna manera esto va a significar una oportunidad para la empresa que anteriormente pues se condicionaba o se interesaba más por el tema de los activos tangibles y que ahora los intangibles pueden darle un valor agregado a la estructura general del proyecto.
Entre los intangibles vamos a encontrar, por ejemplo, los complejos informáticos, que aquí estaríamos hablando de programas de computadora o software. Podríamos encontrar aplicaciones móviles que pueden ser funcionales para los dispositivos electrónicos y que si están en poder de la empresa en el sentido de que los ha desarrollado y que estos complejos informáticos estuvieran respaldándose con el paso del tiempo a través de la aceptación de un segmento de mercado, digámoslo así, masivo, prácticamente es un intangible que le podría generar beneficios futuros crecientes en la medida del servicio que esté prestando o que vaya a la par o correlacionado un bien que se esté ofreciendo en el mismo mercado. Otro elemento son las patentes, que de alguna manera, conforme a la ley, son derechos que dan una exclusividad a un negocio, a un proyecto, por haber creado, haber inventado algún objeto, algún proceso. En este caso también puede involucrarse un nuevo producto y a partir de ello la exclusividad permite que la empresa pueda explotarla libremente a efecto de que otras empresas u otros competidores no repliquen o de alguna manera imiten dicha patente y no sean de alguna manera sancionables a través de la ley. Entonces, esta patente de alguna manera permite a la empresa proteger su idea, su nuevo producto y explotarlo comercialmente. Otro punto que está relacionado son las marcas. Cuando nosotros conocemos empresas que tienen un reconocimiento en la sociedad a través de un logotipo, de un mensaje que de alguna forma va añadido al logotipo y que con el paso del tiempo ha generado un cierto grado de familiaridad con los consumidores, es también a través de la ley la oportunidad de tramitar un derecho que le dé una exclusividad de representación, de uso, de comercialización de estas imágenes, de estos mensajes, a través del proyecto o la empresa o el negocio responsable que ha realizado el trámite. Esto es muy importante porque en ocasiones, para que tengan una idea, el trámite gubernamental para el registro de una marca puede ser con un costo muy cómodo. eh, en esa situación, la empresa estaría buscando la recuperación de ese desembolso. Y si la empresa llegara a tener éxito en el mercado, y estoy hablando desde el primer año o ya pasando 10, 15 años, y la gente reconociera a la empresa a través de sus marcas, estas pueden tener un valor de mercado que inclusive le pueden dar más valor que los mismos recursos internos que tiene la empresa y que de alguna manera si la empresa o el negocio llegara a venderse a un mejor postor, en ocasiones la posición de la marca es lo que le incrementa en valor de mercado a dicho negocio. Entonces, por eso es muy importante que en el desarrollo de intangibles, ya dentro de lo que es el área de producción, se conciba cuál podría ser el alcance de dicha marca o de marcas, según sea el caso, y a través de eso hacer un cuidado, una protección adecuada con el tiempo, tanto en términos de la calidad del producto como en términos de relaciones públicas sobre lo que representa el negocio para la sociedad. Otro elemento son las recetas, que parecido al tema de las patentes, aquí estamos hablando, por ejemplo, de aquellos proyectos que pueden ser inclusive también restaurantes, en donde su grado de identificación con el segmento de mercado se debe posiblemente una receta de cocina donde los ingredientes bien se pueden ser desglosados y conocidos, pero que en su combinación exacta puede dar un sabor, una imagen, una idea de lo que representa el proyecto ya asociado a la fidelización del consumidor y a partir de ahí
esa receta se convierte en un activo de altísimo valor para un negocio, para un proyecto. En algunos casos, estas recetas se mantienen como activos con un alto grado de confidencialidad, precisamente para que la competencia no los pueda replicar y de alguna manera eso pueda ocasionar un declive del alcance de la nueva captación de consumidores del proyecto que ha creado esta receta. Otro elemento podrían ser los permisos y o las concesiones que ha logrado a través de el cumplimiento de la ley, de los procedimientos gubernamentales y también de la capacidad que tiene la empresa para poder realizar una actividad y que posiblemente los competidores no cuentan tal vez con la tecnología, con la combinación adecuada de los recursos, con el personal, entre otros aspectos, y que de alguna manera estos permisos o concesiones son una especie de derecho legal que permite a las empresas explotar alguna actividad o algún recurso y a través de eso generar beneficios a futuro a través de estos intangibles. Como ustedes podrán observar, los activos de largo plazo tienen una visión o un comportamiento discreto en el área de producción, pero su influencia en términos de valor, tanto contable como de mercado, es muy fuerte. Y entonces aquí la selección de qué tipo de activos tangibles o intangibles son necesarios o esenciales para nuestro negocio requiere de un estudio cuidadoso que no solamente debe orientarse a los costos, sino también a los alcances o al impacto que pueden proporcionar estos elementos a la estructura no solamente interna del negocio, sino también en su alcance externo al asociarse con diferentes mercados, al estar en una competencia con negocios o empresas similares y también cuando se trata no solamente de captar nuevos consumidores, sino que los que ya se tienen, pues mantener un alto grado de lealtad. En este sentido, tomando en cuenta el tema de los activos de largo plazo tangibles, vamos a aludir a un concepto que va a estar muy asociado, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, al tema de la demanda potencial incremental. Como lo hemos tratado, tanto esto se puede ver a largo plazo, es decir, en el horizonte que nosotros hemos diseñado en el proyecto, como también en términos promedio anuales. De esa manera, nosotros podemos tener una idea de cuánto es lo que nosotros necesitamos de activos tangibles para poder satisfacer adecuadamente la cantidad de demanda que nosotros hemos calculado, pronosticado desde el estudio de mercado. Estos activos tangibles nos conllevan al concepto de capacidad instalada, que considerando, por ejemplo, autores como Baca Urbina o Zapak Shahin, la capacidad instalada es la forma de cómo vamos a utilizar cualquier tipo de activo tangible en términos de producción por unidad de tiempo. Otra forma de decirlo es la capacidad de producción que tiene cada uno de estos tangibles por unidad de tiempo y a partir de ahí, considerando cuáles son las especificaciones técnicas, tengamos una idea de si se puede cubrir o de alguna manera se requiera de más capacidad para el tema de la demanda potencial incremental. En esa vertiente, es importante considerar que dependiendo de las dimensiones del espacio de nuestro negocio, de el volumen o la cantidad de producción que será necesaria para satisfacer nuestra demanda potencial incremental, es la cantidad de máquinas, la cantidad de equipos, la cantidad de herramientas
que van a ser necesarias, conjugando también la cantidad de personas que se van a contratar, y eso será un tema que veremos en la sesión siguiente, y que a través de esa combinación integral nosotros podamos añadir lo que es el tema de los turnos, el tema de los horarios, la forma en cómo vamos a utilizar cada uno de estos componentes en lo que se llama tiempo y espacio para obtener la mayor eficiencia y efectividad posible. En esta lógica llegan a existir muchas cuestiones de cuál sería lo recomendable para adquirir una máquina especializada, un conjunto de máquinas, al igual que los equipos y las herramientas. En términos muy prácticos, es conveniente identificar muy bien cuál será la cantidad de demanda potencial incremental a atender, tanto en promedio anual como en el horizonte de planeación. Y esto nos conlleva a tomar varias decisiones. Parecido a lo que tratamos en el tema de las instalaciones, aquí tenemos que pensar si vamos a considerar una cantidad de máquinas o de equipos que puedan cubrir de alguna manera los primeros años en términos de la demanda potencial incremental, a sabiendas que en los siguientes años, si tenemos una gestión de marca adecuada, pues obviamente la demanda va a crecer y es posible que la capacidad que tienen nuestras máquinas no lleguen a cubrir las exigencias del mercado. Entonces ahí tendríamos la necesidad o la opción de adquirir nuevas máquinas que compensen o de alguna manera complementen las que se tienen para poder satisfacer adecuadamente dicha demanda. Otra opción sería que a riesgo de que no se cuentan con los recursos disponibles para financiar nuevas máquinas, pues solo satisfacer la demanda que se ha previsto en el horizonte a, a la exposición de estar sacrificando nuevos consumidores precisamente porque ya no se cuenta con una mayor capacidad. Y existe la otra opción en que la empresa, asumiendo cuál va a ser la posición en su horizonte de planeación, decida adquirir todo ese conjunto de equipos, de máquinas desde el primer año, a sabiendas que en el transcurso de ese horizonte pudiera tener ociosidad del mismo equipo porque está previsto al horizonte de planeación y no a lo que se exige exactamente en lo que va cada año en términos de demanda potencial incremental. En este sentido, como ustedes observarán, la capacidad instalada de un negocio, de un proyecto, tenderá primeramente a poder satisfacer esta demanda potencial incremental y también agregar un factor que permita que nuestros equipos combinados puedan ofrecer todavía más de lo que exige el mercado. Claro está, tenemos que asociar aquí el mejor costo posible, el mejor alcance posible, que ya es en expectativa de cuántos consumidores podemos captar con el tiempo, también de la mezcla que pudiéramos tener con el personal contratado, con la disponibilidad de los recursos iniciales como materias primas u otros materiales, y así sucesivamente. Este factor de adición quiere decir que si nosotros vamos a adquirir una máquina que, por ejemplo, pudiera satisfacer a 100 consumidores en términos de producto, nosotros tendríamos que buscar una máquina que pudiera satisfacer a estos 100 más un factor de adición. Es decir, no solamente a los 100 consumidores en ese momento, sino a más personas. ¿Por qué? Ya sea en términos de consumidor o ya sea en términos de productos o generación de productos. Esto sucede porque es muy recomendable que cuando se adquiere una máquina o un equipo no se debe utilizar al 100% por el riesgo de que se sobrecarguen los equipos, ya sea en términos de un mayor consumo de energía eléctrica o de que los mismos equipos lleguen a un nivel en el cual pudieran tener una aceleración en su grado de obsolescencia o pudieran presentarse fallas técnicas por el uso desmedido de estos equipos.
Entonces, precisamente por eso es recomendable el adquirir equipos o maquinarias que de alguna manera superen a lo que es la exigencia del mercado y a partir de ahí establecer un factor de adición que ya quedará a elección de los responsables del proyecto en asesoría o en combinación con una asesoría de su cuerpo de investigación y a partir de ahí tener la combinación adecuada para poder satisfacer no solamente las exigencias del mercado, sino también los objetivos y las metas establecidas al interior del proyecto. De igual manera, este factor de adición va a permitir que, dependiendo de los turnos o los horarios que ya estén integrados, determinar un periodo de tiempo para lo que es el mantenimiento de los equipos, de la maquinaria, y en esa misma medida no interrumpir el proceso productivo que permita satisfacer la demanda potencial incremental. Entonces, en esa misma lógica, pues vamos a tener un gran desafío en esta área de la producción porque combinando el horizonte de planeación tenemos que velar por la productividad, que es lo que hemos tratado en muchas sesiones como una garantía de obtener un mayor ingreso ante un menor costo y esto se vea reflejado en los beneficios en un periodo de tiempo determinado para el proyecto. Derivado de lo anterior, entonces, eh, ya tendríamos que realizar un registro o un listado de todos aquellos componentes que van a ser necesarios para el área de producción del proyecto y en esa misma medida desarrollar formatos prácticos que ahora asocien, por ejemplo, lo que es la demanda potencial incremental más el factor de adición en relación a los activos tangibles y también aquí ya vamos a integrar lo que serían los activos intangibles con la connotación de que, bueno, los intangibles son para casos muy particulares que pueden tener un impacto general sobre los activos tangibles. Por ejemplo, si nosotros para producir eh, un menú en un restaurante, a lo mejor ahí lo que necesitamos pues es una cocina amplia y a partir de ahí establecer los tiempos o los periodos de cocción, de preparación y de ahí pensar después en integrar el traslado de dicho platillo al comensal. Bueno, a lo mejor ahí estaríamos hablando de que serían 100 órdenes de la misma forma para determinados consumidores, pero a lo mejor para tener un mayor valor agregado sea necesario que en dicho platillo se anexe el nombre de la marca de dicho platillo y entonces ahí lo que nos estamos dando cuenta es de que no es necesario tener 100 marcas, sino con el registro de una marca que sea representativa de ese platillo es como se va a identificar el negocio. Entonces, este registro en los formatos prácticos va a tener como característica saber distinguir entre lo que son los tangibles e intangibles y a partir de ahí determinar los niveles de volúmenes o de cantidades que van a ser necesarias en satisfacer dicha demanda. Relacionado a lo que habíamos visto sobre el dilema del espacio en términos de las instalaciones, vamos a tener un formato muy parecido para lo que es el tema de los activos de largo plazo. Aquí tenemos que definir tanto el criterio, es decir, qué tipo de activos vamos a utilizar, con qué fines van a ser utilizados en el área de producción y también los tiempos en los cuales se van a utilizar dichos activos. Entonces aquí ya también estamos aludiendo al turno, a los horarios y también a la previsión que tenemos de satisfacer la demanda potencial incremental. Estos formatos son de libre elaboración por parte de los responsables y a partir de ahí, como ejemplo, podríamos mostrar que la primera columna
debería mostrarse el concepto en todas sus formas. La segunda columna, la cantidad requerida expresada en una unidad de medida. Aquí podríamos también anexar pues características específicas como subconceptos en caso de que sea necesario para los fines de las siguientes columnas que trataremos y a partir de ahí colocar cuál es el costo de adquisición unitario y el costo de adquisición total expresados en valor monetario. Aquí es recomendable ser muy detallista en cada uno de los conceptos que vamos a incluir, sobre todo de aquellos que van a exigir un desembolso alto o amplio, porque es aquí donde también debemos visualizar cuáles serían los recursos financieros o monetarios disponibles para poder compensar pues este tipo de componentes o activos de largo plazo. Ahora bien, cuando nosotros hablemos de activos tangibles, tenemos la ventaja, tanto en términos contables como en términos no contables, de que el desgaste que sufra, por ejemplo, la maquinaria, el equipo, las herramientas, según sea el caso, con el paso del tiempo, a través de la ley, nosotros podemos buscar la forma de recuperar dicha inversión a través del tiempo y para ello es necesario determinar cuál es el nivel de depreciación a través del tiempo que tendrían estos recursos. Entonces, en esa perspectiva, nosotros tenemos que determinar en cuántos años, por ejemplo, se culminaría o se agotaría completamente el uso de una maquinaria, el uso de un equipo de transporte, de un equipo de cómputo, por ejemplo. Y en esa misma medida, a través de la ley, buscar las formas fiscales para recuperar esa inversión y de alguna manera la empresa garantizar que una vez que ha recuperado esa inversión, procede a hacer una nueva inversión, ya sea en la adquisición de una nueva maquinaria, de un nuevo equipo de transporte, según sea el caso, y mantener esos niveles de recuperación a través del tiempo. En el caso de los intangibles, estaríamos hablando de que todos esos costos que se han incurrido para la adquisición de los mismos también deben verse como una inversión a recuperar y entonces también ahí se va a determinar el número de años que serían necesarios para recuperar todo lo desembolsado en términos intangibles, lo que nosotros le vamos a llamar amortización. En esa vertiente, nosotros vamos a establecer, claro está, conforme a la ley, conforme a las estrategias que se tengan en el mercado, el valor porcentual que le daríamos a cada uno de estos componentes o a cada uno de estos activos para que se deprecien o se amorticen en el tiempo que nosotros lo hayamos establecido y es ahí donde nosotros incluiríamos la columna de la vida útil, que es el número de años que en teoría nosotros estaríamos recuperando de cada componente que nosotros hemos desembolsado a largo plazo. Entonces, aquí tenemos la ventaja de que con un formato tan sencillo, tener un control riguroso de todos los componentes que vamos a utilizar, en este caso, en el área de producción. La última columna que dice desglose y residuales, al igual que hemos platicado en el tema de las instalaciones, vamos a indicar por año cuánto es lo que nosotros estaríamos recuperando de la inversión realizada al principio de cada uno de estos activos y a partir de ahí la sumatoria que nos dé por año es lo que nosotros le vamos a restar a la inversión total y lo que resulte se le va a conocer como el valor residual, es decir, el monto que todavía queda por recuperar en los años siguientes. Esto dependerá mucho del horizonte de planeación que se haya establecido al principio y a partir de ahí tener una visión muy completa de que el manejo de esta información
nos va a permitir inclusive con la asesoría y la buena gestión que realicen los contadores de poder deducir y a partir de ahí tener una especie de ahorro interno en la empresa y, por otras razones, incrementar la posición de las utilidades para todos los que integran o los que son dueños del mismo proyecto. No hay que olvidar que el formato práctico a elección de los responsables puede realizarse en los tiempos que consideren oportuno para tomar decisiones inteligentes. Puede ser en términos de meses y también puede ser en términos de años, según sea el caso. Ahora lo que queda es integrar el cuarto cuadrante para tener el mapeo completo del dilema del espacio en el área de producción y cómo nosotros podemos garantizar o buscar una optimización del espacio concibiendo las erogaciones intertemporales, tema que veremos en la siguiente sesión. No está de más que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita para estar atentos a las siguientes notificaciones. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día.